Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares cada domingo a través del mensaje de la palabra bendita de Dios. Nos gozamos bastante en nuestras vidas porque le servimos al Señor. Estamos en el lugar de Honolulu, Hawái. Es una ciudad preciosa, es un lugar muy bonito y damos gracias a Dios por todos estos años de bendición que Dios nos ha concedido por poder vivir en esta preciosa isla. A través de los años hemos estado en el programa Hawái para Cristo, más de 25 años, y por eso damos gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, y aquí estamos sirviéndole al Señor. Así es que esta mañana el pastor José Flor nos hará una predicación preciosa, y su título, según se llama La fidelidad de Dios. Y vaya que si Dios ha sido fiel con nosotros. Es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, en esta mañana, como les dije, vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. Y para eso vamos a empezar en Deuteronomio 7, de 6 al 9, que dice la palabra: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y todos conocemos el contexto, hermanos. Lo hemos leído, lo hemos escuchado una y otra vez acerca del pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Un pueblo en el cual vio las maravillas, vio los milagros, vio cómo Dios lo rescató de la esclavitud donde se encontraban oprimidos. Pero Dios, hermanos, que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a aquellos siervos que buscaban su dirección, que buscaban serle obediente, la promesa que sus generaciones serían bendecidas. Pero a través, entendemos, del tiempo, que el enemigo siempre ha buscado hacer caer a los hijos de Dios, hacer caer al pueblo de Dios. Pero Dios, hermanos, que es fiel, aún en su misericordia, aún en un pueblo que, hermanos, era rebelde, que su corazón estaba endurecido, que quería volver atrás, Dios estaba ahí para cambiar su corazón, para transformar sus vidas, para que ellos fueran bendecidos y reconocieran, hermanos, que no había otro Dios como Él. Y no hay otro Dios como Él. Amén, hermanos, no hay otro Dios poderoso, el cual asimismo a nosotros nos libertó de donde estábamos, de la esclavitud, del mundo, un mundo que oprime las vidas, las familias, los hogares. Un mundo que quiere que se rija de acuerdo a lo que el mundo dice, pero nosotros no es así, hermanos. Nosotros somos dirigidos a través de ¿qué? De su palabra, amén, hermanos, a través de la palabra de Dios que nos ha dado, y no solo aquí, hermanos, sino Él le dijo, en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos, para cada día poder vivir una vida que le agrade a nuestro Dios, amén. Y continúa y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Un pueblo pequeño, hermanos, una nación pequeña, pero en esa nación, las naciones aún verían las maravillas, los milagros, las proezas de ese Dios grande y poderoso que está con su pueblo, amén. Dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, donde se encontraba, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros podemos vernos reflejados ahí, hermanos? ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos? ¿Cuántos estábamos en el mundo haciendo lo que el mundo decía? Las corrientes del mundo, hermanos. Pero una vez que se nos predicó a nuestro Mesías, a nuestro Señor, a nuestro libertador, su palabra, hermanos, quien liberta, quien restaura, quien sana, quien cambia, que transforma las vidas, hermanos, algo sucede en las vidas y el corazón de aquel pueblo que está dispuesto a buscarle en todo tiempo, en todo momento, hermanos, amén. Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y si estamos aquí, hermanos, es porque Dios, Señor, Dios así lo ha querido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermanos? ¿Cuántos les da un aplauso a nuestro Dios? Porque Él es digno, hermanos, amén. Él es digno de toda alabanza y toda adoración de aquel pueblo que ha sido redimido por Él. Y dice la palabra en el 9: conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel. ¿Cuántos conocemos eso, hermanos?
¿Cuántos sabemos que Dios es fiel? ¿Cómo nosotros, hermanos, deberíamos de caminar? ¿Cómo nosotros hemos respondido a la fidelidad de Dios? ¿Cómo he respondido, hermanos, a esa fidelidad cada día? Como les dije, es un proceso, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando día a día, cada momento, cada segundo, pero tenemos que nosotros, hermanos, permanecer en Él, amén. Tenemos que buscarle en todo momento. No esperemos las dificultades, hermano, no esperemos la tribulación, no esperemos la enfermedad, no esperemos, sino al contrario, cuando eso venga, que nos estemos firmes en el Señor, que estemos parados sobre la roca, amén. Y venga lo que venga, hermanos, Él nos va a sostener, amén. Él nos va a levantar, Él nos va a dar la victoria en el momento, lo que estemos pasando, pero debemos permanecer en Él, amén. Buscarle no solo de labios, sino con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros, porque hemos visto su fidelidad a través de todos estos años. Entonces, hermanos, esta cualidad es esencial, porque sin ella no sería Dios, porque para Dios, hermanos, ser fiel sería obrar en contra ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible, porque Dios no puede hacer nada que atente contra Él mismo. Si fuéramos infieles, hermanos, dice la palabra, Él permanece fiel, amén. Él permanece fiel, y eso, hermanos, lo hemos visto. Como les dije, muchas veces hay altas y hay bajas. Quisiéramos permanecer siempre, hermanos, a una misma, ¿verdad? Y subir. Pero yo sé que a veces, como seres humanos, hermanos, a veces bajamos o caemos o nos descuidamos. Pero, hermanos, cuando Dios habla en nuestras vidas y nos hace ver la realidad en la cual estamos, la realidad en la cual nos encontramos, la situación en la cual estamos, y no solo nosotros, sino también, hermanos, muchas veces nuestras familias, nuestros hogares, ¿cómo nos encontramos hoy en día? Pero damos gracias a Dios, hermanos, cuando Dios nos hace ver, nos hace entender, y podemos, así como el hijo pródigo, hermanos, regresar a casa, regresar a los brazos de nuestro Padre, y saber que Él, hermanos, siempre, siempre nos está esperando. Y está ahí, ¿para qué, hermanos? Para despojarnos, para quitarnos todo aquello, toda carga, hermanos, que un día Él ya nos quitó, y que Él no quiere que sigamos cargando, porque a veces, hermanos, otra vez, a través de los años, seguimos acumulando nuevamente carga y no nos damos cuenta hasta que ya no podemos sentir su presencia, ya no podemos levantar nuestras manos con libertad. Aquel que nos perdonó, aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que rompió nuestras cadenas, a veces ya no podemos hacer eso. Pero déjame decirte, en esta mañana, como les dije, a través de la alabanza, yo no sé cuántos, pero a través de la adoración, yo sé que Dios está haciendo algo en las vidas y los corazones en esta mañana. Amén, hermanos, creámoslo, amén. Dios está obrando en su infinita misericordia. Dios está obrando a favor de aquel pueblo que invoca su nombre, a favor de aquellos que reconocen la necesidad, como siempre nos recalcan nuestros pastores, nuestros líderes, de buscar a Dios en todo momento. Amén, hermanos, en toda circunstancia. Entonces, hermanos, pruebas, dudas vendrán, pero hay promesas, hay esperanza en Dios, hay una confianza en Él que podemos poner día a día. Y esto nos recuerda, hermanos, que la fe no es automática ni mecánica, sino que se vuelve personal y activa cuando nace de una relación viva con Dios, de una comunión día a día con Dios, hermanos. ¿Y cuántos, hermanos, nosotros estamos llevando esa relación con Dios, esa comunión con Dios? Como yo les he dicho muchas veces, hermanos, con Dios podemos platicar en todo momento. Donde usted se encuentre, puede platicar con Dios, puede abrir su corazón. Fíjense, hermanos, que cuando recién Dios me trajo aquí junto con mi familia, pues a mí me gustaba escuchar música del mundo. Me gustaba escucharla, porque eso es lo que hay en el mundo. Pero cuando a través de ese encuentro con Dios y hacerme ver que la alabanza y la adoración es solo para Dios, eso cambió mi vida y entendí. Y hermanos, aún en el trabajo, me acuerdo que un día estábamos en un apartamento y por un momento me quedé solo y tenía la música puesta y había música en adoración. Y estaba cantando, adorando a Dios ahí, trabajando.
en ese lugar y de repente Dios me quebrantó en ese lugar. Empecé a llorar y no entendía, hermanos, pero no paraba de llorar y decía, Señor, ¿por qué? A través de la administración de la alabanza y quebrantaba mi corazón, hermanos, y en ese momento, aunque no había nadie, yo sabía que no había nadie en ese lugar, podía abrir mi corazón, expresarme, orar en ese momento, hermanos, alzar mi voz sin importar que a lo mejor vinieran los vecinos se quejaran, pero estábamos en trabajo, iba a haber ruido, ¿verdad? Lógicamente, ellos lo entendían. Pero qué importante, hermanos, es cuando dejamos y permitimos que Dios ministre en nuestras vidas a través de lo que Él ha puesto, a través de la adoración hacia Él, a través de la alabanza hacia nuestro Dios, hermanos. Amén, no para el hombre, no para nosotros, sino siempre la alabanza y la adoración es para nuestro Dios, hermanos. Amén, el que Él es digno de toda gloria, digno de toda honra. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, al comenzar, ¿verdad? Vemos en Deuteronomio, bueno, los israelitas estaban a punto de cruzar el río Jordán para entrar a Canaán, la promesa de la tierra prometida para el pueblo. Lo que Dios les había prometido. Dios les dijo que Él les iba a dar, que Él los pasaría a la tierra prometida. Sabemos que muchos de aquellos que salieron de Egipto no creyeron y murieron en el desierto, pero la siguiente generación, y por excepción de Caleb, ¿verdad? Y Josué, si no me equivoco, entraron porque creyeron, porque tuvieron fe, porque supieron que Dios lo que había prometido en su gran fidelidad, Él se los daría. Entonces, hermanos, una de las épocas más trascendentales de la historia estaba por terminar y Moisés recordaba a todo el pueblo los innumerables obras maravillosas que su Dios había hecho. Y como les dije una vez más, todos conocemos la historia, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por ese desierto y cómo ellos pudieron ver cómo Dios los cuidaba. Aún el enemigo, cuando venía atrás de ellos, Dios hacía división para que el enemigo no viniera. Dios tenía el cuidado y tiene el cuidado de su pueblo. Amén, hermanos. Él es nuestro Dios y Él no cambia. Nosotros cambiamos, hermanos, muchas veces. Nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero Dios, hermanos, Dios no cambia, Dios se acuerda. Y la promesa que Dios tiene para tu vida, lo que Dios quiere hacer para tu vida, déjame decirte, Él lo quiere llevar a cabo. Pero muchas veces nosotros somos los que no queremos hacer lo que Dios nos pide. Y déjeme decirle, Dios no nos pide grandes cosas, amén. Dios no nos pide grandes cosas, simplemente que le busquemos, que le amemos, que le obedezcamos, que le sirvamos con todo el corazón, que siempre lo pongamos en primer lugar en cada área de nuestra vida. Amén, hermanos. No solamente cuando vengamos aquí en la iglesia, sino que nuestra adoración debe ser una adoración que sea un aroma grato delante de Él. ¿Y de qué se agrada, hermanos? ¿Qué le decía al pueblo? Ya estoy cansado de lo que me traen de sus ofrendas. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Y es lo que Dios quería del pueblo, hermanos, que le obedeciera. Pero el pueblo no quería. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos obedecer a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? Hermanos, ¿por qué? Porque hay una gratitud en nuestro corazón, amén. Hay una gratitud hacia Dios. Porque si no hay gratitud hacia Dios, hermanos, pues nos vamos a quedar con las manos cruzadas y vamos a esperar a que mi hermano crezca, mi hermana crezca, se desarrolle y yo continúe en el mismo lugar. Cuando Dios nos ha dado talentos, ¿para qué? No para que los guardemos, hermanos, sino dice la palabra, ¿para qué? Para que los usemos, para que cuando nos presentemos delante de Él, hermanos, ¿qué le vamos a decir? Como aquel le dijo, Señor, yo lo guardé, porque yo sé que tú eres un Dios que castiga, pero ¿qué pasó con los demás? Contentos, al que le dio 2, al que le dio 5, aquí están. Y se fueron gozosos, amén, porque hicieron lo que tenían que hacer. No más, sino lo que tenían que hacer. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer delante de Dios? Creo que cada uno de nosotros, amén, hermanos. Pero vamos a continuar, dice la palabra en Números 23, 19 al 21. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición
y no podré revocarla. ¿No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel? Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Hermanos, todos conocemos la historia acerca de lo que estaba aconteciendo, pero hermanos, Dios nunca olvida, ni falta su palabra, nunca la pronuncia con duda, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir, hermanos, cada promesa, ¿verdad?, que hay en su palabra, cada pacto establecido, aún juicio, hermanos. ¿Por qué? Porque como leímos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿no lo hará, hermanos? ¿No lo ejecutará? Claro que sí, hermanos. Entonces, recordamos, hermanos, cómo Balaam, ¿verdad?, llama a traer a Balaam para que maldijera al pueblo. Pero Balaam dice, bueno, yo voy a hablar lo que Dios ponga en mis labios. Y este rey quería que Balaam maldijera a Dios, pero como vimos a través de la palabra, hermanos, que él lo expresa, en el 20, dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podré revocarla. De una u otra manera, hermanos, el enemigo siempre se quiere levantar. Pero hermanos, Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos, hermanos? Hemos sido bendecidos, amén. Y no quiero hablar monetariamente, sino yo digo espiritualmente. Nuestra vida espiritualmente. Dios nos ha bendecido. Porque hermanos, cuando estamos pasando dificultades, circunstancias, imagínense el tiempo que no conocíamos de Dios. Aquellos que no crecimos en el Evangelio, ¿cómo era nuestra vida cuando venía una dificultad, una prueba? Hermanos, si yo hace, muchos años, como siempre lo comento, cuando tuve la pérdida de mi mamá, cuando ella falleció, yo a veces dijera, bueno, si Dios hubiera estado en mi corazón o lo hubiera conocido a esa temprana edad, tal vez hubiera sido diferente. Pero al contrario, hermanos, en esa pérdida, de ese dolor, yo le echaba la culpa a Dios. Decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no solamente yo, sino también mis hermanos? Un hermano más chico, el que sigue de mí, y otros 2 hermanos más grandes, 3 hermanos más grandes. Y a una temprana edad, el no poder disfrutar, ¿verdad?, de escuchar a tu mamá hablar, de el cuidado cuando ella tiene, cuando uno se enferma. Y yo recuerdo poco, hermanos, poco de eso. Pero digo, ahora, hermanos, que nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque ahora, a través de lo que pasemos, después del tiempo, me tocó la pérdida de mi padre, pero fue muy diferente, hermanos. Muy diferente. Cuando recibo la noticia, en vez de pegar de gritos, de quejarme delante de Dios, de decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? Solamente le daba gracias. Dios preparó mi corazón desde la mañana. Y cuando viene la noticia, lloré humanamente, hermanos, me dolió. Pero le daba gracias a Dios. Porque sé que en ese momento en el cual mi papá estaba pasando lo que estaba pasando, Dios trajo a su corazón, a su mente, cada vez que nosotros le hablábamos de la palabra de Dios, cada vez que le decíamos que solamente en Jesús está la esperanza, que solamente en Él hay vida, que solamente Él es el único, ¿verdad?, aquel que abre su corazón a Él. Y no sé por qué, hermanos, pero yo así lo sentía. No sé cómo fue, y tal vez nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando estemos delante de Dios. Personas que tal vez no nos imaginamos que alcanzaron la misericordia de Dios, hermanos, amén. Pero por eso oramos por nuestras familias, las familias que no conocen del Señor. Nosotros somos los únicos, hermanos, en nuestra familia. Todos los demás les hemos hablado. Aún al principio nos rechazaron, ya no querían que les habláramos, pero hoy en día creo que ellos ven el fruto. Ese fruto, hermanos, que debe haber en cada uno de nosotros. La manera en la cual hablamos, porque ya no hablábamos como antes, ya no maldecimos como antes, ya no hay malas palabras como antes, hermanos, sino al contrario. Que Dios bendiga a nuestras familias. Amén, hermanos. Que Dios haga misericordia de ellos. Entonces, hermanos,
Él empleó su propia razón y lógica, porque el pueblo estaba en pecado. Empleó su propia razón y lógica y llegó a la conclusión que Dios tenía que condenar a Israel. Esto es lo que decía Balaam, ¿verdad? Porque había maldad en el campamento y el pecado era evidente, hermanos. Pero el pueblo de Israel había fracasado, podemos decirlo así, miserablemente. Por lo tanto, Balaam llegaba a la siguiente conclusión natural: Dios va a juzgar a Israel a causa de sus pecados. Y hermanos, Dios va a juzgar el pecado. No podemos decir, a veces como se dice por ahí, bueno, salvo, ya soy salvo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que cada día, hermanos, cada momento debemos ponernos a cuentas con Dios. No podemos decir, bueno, tal vez el día de ayer me enojé, pequé, hablé mal, hubo enojo en mi corazón y me duermo así y despierto como si nada hubiera pasado. Pero cuando tal vez me encuentro a la persona nuevamente y brota ese enojo, brota esa ira, es porque ahí está, hermanos. Es porque necesitamos, amén, que Dios nos ayude para un día, hermanos, poder presentarnos delante de Él. ¿Y cómo nos vamos a presentar? ¿Con pecado? ¿Con ira? ¿Con enojo? Al contrario, cuando Él provee, Él nos dice la manera en la cual debemos acercarnos a Él, acercarnos al trono de la gracia, hermanos, acercarnos a su presencia, confiadamente a Él, hermanos. Porque antes nos enseñaban en nuestra religión, tienes que ir con el sacerdote y que contarle, decirle tus pecados y que Él te los va a perdonar. Hermanos, cuando la palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice que tenemos un sacerdote, que tenemos uno que intercede por nosotros, y es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre preciosa por ti y por mí, amén. Podemos acercarnos a Él, aquel que resucitó, hermanos, y que prometió que un día va a regresar. Somos bendecidos, amén, hermanos. Somos bendecidos porque ahora tenemos acceso a Dios, ahora podemos acercarnos a Él. Entonces, hermanos, el hombre natural siempre emplea esta misma lógica, siempre concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado. Y claro que sí, hermanos, porque cuando Israel estaba pecando, siempre había derrota. Venía el enemigo, se levantaba, ¿y qué pasaba, hermanos? ¿Tenía victoria? Claro que no, era derrotado. Pero cuando Israel entendía, hermanos, cuando el pueblo entendía que necesitaba de su Dios, que necesitaba que Dios lo librara, iba e invocaba su nombre. ¿Y qué hacía Dios, hermanos? ¿Lo rechazaba? El pueblo se humillaba delante de Él. El pueblo reconocía la necesidad de que Dios les ayudara. El pueblo necesitaba, hermanos, que en ese momento lo que estaban pasando, Dios les diera la fuerza, que Dios les diera la victoria. Y dice que el pueblo clamaba, hermanos. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios nos responde, amén, hermanos. Dios nos responde cuando lo hacemos con un corazón sincero, amén, hermanos. Cuando entendemos la necesidad de venir delante del Señor, arrepentirnos delante de Él. No como aquel fariseo, aquel que se presentaba y delante de Dios dice, Señor, yo ofrendo, yo diezmo, pero el que estaba ahí atrás, hermanos, no podía ni levantar su cabeza, porque estaba arrepentido, estaba avergonzado. ¿Y a quién estaba mirando Dios, hermanos? Aquel que se jactaba porque aquí estoy y no he hecho nada malo y estoy cumpliendo, o aquel que tenía un corazón quebrantado delante de Dios, aquel que se estaba humillando delante de Dios, hermanos, aquel que entendía la necesidad de Dios en ese momento, y no solo en ese momento, sino cada día, cada momento, cada lugar, hermanos. Pero vamos a continuar. Romanos 8, 31 al 34 dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas, hermanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es
el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos un Dios que proveyó todo para que su pueblo se acerque a Él. Entonces, hermanos, muchas veces escucharemos esta pregunta: ¿cómo es posible, conociendo la historia de muchos hombres de Dios a través de la lectura, como David, un hombre que mandó a matar, adulteró? ¿Cómo es que ese varón tenía un corazón conforme al de Dios? Muchas veces nos podemos preguntar eso. Bueno, hay una justicia, hermanos, que es mucho más elevada que la justicia humana, y es la justicia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo en su carta a los romanos, como leímos, él dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? Dios es el que justifica. Y déjeme decirte, hermanos, cuando David es confrontado por el profeta, cuando le cuenta la historia de aquel hombre que fue y tomó esa oveja, teniendo más, pero quiso tomar la de otro, cuando él es confrontado y le dice: tú eres ese hombre, ¿cómo reaccionó, hermanos? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando Dios nos señale? Porque es fácil señalar, hermanos, con este dedo, pero estos tres apuntan hacia uno. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? David reconoció su pecado, pero, hermanos, el pecado tiene su paga, tiene lo que va a pasar, y eso, hermanos, afectó a sus generaciones. Su espada no se apartaría de sus generaciones de David, y lo estamos leyendo, hermanos, todo lo que está pasando en Reyes. Pero aún Dios, en su fidelidad, hermanos, dijo que nunca faltaría uno de la descendencia de David que se sentara en el trono. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dios es fiel a lo que Él promete, hermanos. Pero esa misma respuesta debe haber de nosotros: ser fiel a Dios en todo momento. Amén, hermanos. Porque, hermanos, Dios no juzga al pecador por el pecado, porque el pecado ya ha sido juzgado en Cristo Jesús. Pero, hermanos, siempre y cuando, porque por ahí se dice que Dios ama al pecador. Hermanos, a veces queremos seguir en nuestra rutina, queremos seguir haciendo lo mismo y decimos: en fin, que Dios me ama tal como soy. Y no es así, hermanos. Dios lo que quiere es que vengamos a Él arrepentidos. Amén. Y así como el Señor Jesús, aquella mujer le decía: mujer, ¿quién te juzga? Todos se habían ido. Y le dice: ni yo te juzgo. Pero le dice: vete y no peques más. Vete y no hagas lo que antes hacías. ¿Por qué? Porque ya eres libre. Libre para seguir al Señor. Eres libre para buscar a Dios. Eres libre para dar tu vida, para rendir tu vida al servicio de Dios. Y es la libertad, hermanos, que Dios nos da. Amén. La libertad para buscar en Dios. Entonces, hermanos, Balaam, no comprometido con la justicia de Dios, no comprometido que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede experimentar el juicio y la condenación de Dios. Cuando el creyente, hermanos, peca y experimenta una acción disciplinaria de parte de Dios, ¿verdad? Pero no la condenación de Dios. Porque, hermanos, al que Dios ama, Dios lo corrige. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido corregidos por Dios? Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero cuando no aceptamos la corrección y en vez de decir: Señor, es cierto, tú me estás corrigiendo, a veces decimos: no, pero es que no soy yo.
O como Saúl, buscamos excusas. ¿A quién echarle la culpa? ¿Fue este otro? Cuando deberíamos de nosotros reconocer cuando estamos, ¿verdad?, fallando delante de Dios, cuando estamos pecando delante de Dios. Pero en su infinita misericordia, hermanos, todos aquellos que hemos nacido en Cristo, que somos nuevas criaturas, hermanos, ¿quién nos condenará? El enemigo muchas veces quiere venir y señalarnos y decirte, mira, pero tú eras así. Es cierto, yo era así, yo era pecador, yo hablaba mal, yo hacía esto otro, pero ahora ya no lo soy, porque Él dijo, ya no me voy a acordar de tus pecados, los mandaré al fondo de la mar, donde ni Dios se iba a acordar. Por eso cuando el enemigo venga, hermanos, lo vamos a reprender, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ella no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque ahora el que vive y reina, hermanos, en nuestros hogares, ¿quién es? Jesucristo, amén, hermanos, nuestro Señor, nuestro Salvador, amén, el que nos ha dado una oportunidad más, hermanos, amén, porque si hubiéramos muerto, y muchos han muerto así, hermanos, en la vida que llevaban, ¿dónde están en este día? ¿Dónde se encuentran? Y no porque Dios los quiera mandar ahí, sino porque el ser humano es rebelde, el ser humano busca hacer lo malo y no quiere buscar la dirección de Dios, hermanos, amén, pero nosotros sí queremos, amén, queremos que Dios nos ayude, que nos dé la fuerza y la fortaleza para continuar, hermanos. Dice la palabra en Lamentaciones 3:19 al 22, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice la palabra, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. En Él, hermanos, estamos esperando. Y aunque haya aflicción, haya dolor, haya prueba, recuerde las promesas de Dios, que Él estaría con nosotros, que Él es nuestra porción, que Él es nuestro ayudador, amén, hermanos. Entonces, la fidelidad de Dios, hermanos, es veraz. Dice Hebreos 10:19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que en Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, hermanos. Un corazón sincero. Yo no sé en esta mañana, hermanos, cuántos se acercaron a Dios. Y yo sé que su presencia está en ese lugar, hermanos. Yo sé que Dios se está moviendo y quiere hacer algo en esta mañana. Pero Él solo nos dice, acerquémonos con un corazón sincero. Un corazón que ha sido cambiado, hermanos. Un corazón que antes era duro a las cosas de Dios, que era duro cuando venían y te decían y te hablaban de la palabra y no querías aceptar y rechazabas el mensaje y decías, no, yo sé lo que creo, yo sé lo que mis padres me enseñaron, yo sé las tradiciones, yo sé. Pero lo que no sabía era de ese Dios grande y amoroso, ese Dios grande y poderoso, ese Dios de justicia que quería hacer algo en mi vida, hacer algo en mi familia, hacer algo en mi hogar, hermanos. Y algo Él está haciendo en cada uno de nosotros, amén. Algo quiere hacer en medio de su pueblo, pero permitamos, hermanos, que Él lo haga y acerquémonos. Dice, en plena certidumbre de fe, hermanos, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, hermanos, es el que prometió, hermanos. Él es fiel, hermanos, amén. Él es fiel, y si te hizo una promesa, hermanos, déjame decirte, a veces no es fácil esperar, pero cuando esperamos pacientemente a Jehová, hermanos, cuando lo esperamos pacientemente, a través de esa promesa, Dios nos ayuda a cambiar, a permitir que nos moldee
que Él nos transforme y saber, hermanos, que Él va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. No sé cuál promesa Dios te ha dado, pero yo sé, sí, hermanos, que Él la cumplirá en cada uno de nosotros. Pero una vez más, hermanos, les recalco, hay que mantenernos en los caminos del Señor. Hay que mantenernos en Él. No decir, porque Él ya me prometió, estoy cruzado de manos y espero. No, que sea una fe activa, que nos movamos en fe, hermanos, que crezcamos en fe, hermanos, sabiendo que Él lo va a hacer. Y dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, hermanos. Estimulándonos, no en ir y causar división, no en ir y sembrar mentira, no en ir y sembrar chismes. No, hermanos, eso Dios no nos ha llamado. Eso que pasa ya en el mundo, pero no en la casa de Dios, no en su pueblo, hermanos, amén, sino al contrario, hermanos, que nos levantemos como familias, lo que somos en Cristo Jesús, la victoria que Él nos ha dado, que nos levantemos con la autoridad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, amén, hermanos, porque Dios ha prometido y Él lo va a cumplir. Y también dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Miren, hermanos, a veces hay este pensamiento rápidamente. Dicen, bueno, los que deberían permanecer fieles, firmes al Señor, pues a veces decimos son los líderes. Ellos tienen que estar, ¿verdad? Buscando, deben de estar en todo momento. Pero, hermanos, algo que yo aprendí, en ese lugar, la segunda fila, más o menos por, no estoy seguro, 3, 4 años, tal vez, no sé cuánto tiempo pasó ahí, donde cada momento Dios ministraba mi vida, Dios tocaba mi corazón, Dios estaba haciendo algo, estaba quebrantando, algo estaba pasando, ¿ah? Yo sabía que Dios tenía un llamado para mi vida, pero no sabía cómo iba a ser. Lo único que sí sabía, hermanos, es de que a través de eso, en lo que yo podía servir, lo que se hacía, cualquier cosa, hermanos, puedo hacerlo. Estoy aquí para ayudarles. Y a través de ese proceso, hermanos, se me hizo difícil a veces empezar a venir los domingos temprano a la escuela dominical antes de la pandemia, cuando todavía había el servicio en la mañana. Se me hacía difícil levantar, mis hijos estaban pequeños y era un poco difícil, pero no imposible. Entonces, con el tiempo, hermanos, con ese amor hacia Dios de buscarle, no iba a esperar a que fuera un líder, tuviera algo para estar fiel a Dios. Entonces Dios ahí, hermanos, empezó a tocar mi corazón y trataba de ya no faltar, juntamente con mi familia, no solo yo, no solo mi esposa, sino todos juntos, venir y buscar la presencia de Dios. Y algo, hermanos, que no se me hace difícil. ¿Por qué? Porque a través de los años, hermanos, todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer y estamos cansados muchas veces. Y a veces venimos a la casa de Dios, hermanos, pero yo siempre les he dicho, si viniéramos con esa convicción, esa seguridad, que cuando entre por esas puertas, cuando empecemos a orar, cuando empecemos a alabar, a adorar a Dios, todo cansancio, hermanos, aún toda enfermedad, toda pereza, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando salimos, hermanos, ¿cómo salimos? Fortalecidos. Y hermanos, ayer no fue un trabajo fácil, ¿verdad? Esto que se hizo a los que vieron. Y en la mañana, pues, dije, tal vez voy a amanecer un poco cansado, adolorido de las manos, porque es pesado, hermanos. Yo lo he hecho muchas veces y es pesado. Pero déjenme, estoy aquí en la mañana allá atrás, hermanos, levantaba mis manos sin cansancio. A la alabanza y la adoración, Dios me quebrantaba y levantaba mis manos y le daba gracias. Porque, hermanos, Él es el que se glorifica, amén, hermanos. Él es el que nos da la fuerza. Y cuando entendemos eso, hermanos, en nuestras vidas, nada, dice la palabra, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Qué nos va a poder separar de su amor? Nada nos puede separar de su amor, amén. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando, porque nos rendimos a Él, porque entregamos nuestras vidas a Él. Y, hermanos, todo eso hace la diferencia en nuestro caminar con Dios. Todo eso hace la diferencia. El decir, hoy no voy a ir porque estoy cansado.
hoy no voy a ir porque, bueno, lo puedo ver a través de la televisión, las clases, hermanos, pero podemos estar aquí, ser bendecidos, los hermanos, ser bendecidos. Una necesidad, podemos orar, hermanos, creyendo en Dios. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho y Dios contesta las oraciones, amén, hermanos, pero que no sea uno por su cuenta, sino recuerdan, hermanos, cuando dice la palabra, Dios les dijo, Jesús les dijo, no se vayan, quédense en ese lugar juntos como hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos, en ese día? Dice que todos estaban unánimes, en un mismo sentir. Y de repente, hermanos, un fuerte viento sopló y el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque no había orgullo, porque no había conflicto, no, hermanos, sino al contrario, había amor, había paz, había seguridad, hermanos. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos que Dios nos use, hermanos, que nuestros hijos profeticen. Pues, hermanos, unámonos y vengamos delante de Dios, que Él es quien mira nuestro corazón. Él conoce lo que hay aquí. Él sabe lo que hay aquí. Él sabe lo que quiere de ti, lo que quiere de mí. Cuando oigamos su voz, hermanos, vengamos a Él. No endurezcamos nuestro corazón, sino al contrario, humillémonos delante de su presencia. Dice que Dios es fiel, hermanos, en medio del dolor. Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y como les dije, hermanos, muchas veces podemos andar cabizbajos, que no debería de ser así porque sabemos a quién acudir. Pero aún Él dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Y apóyese en su Dios, búsquele, porque aún en ese momento, que dice la palabra, aún 7 veces caerá el justo, pero de ahí Él lo va a levantar, hermanos, amén. De ahí Él nos va a levantar, de ahí Él quiere levantarnos, amén, para testificar, para dar gloria y honra a nuestro Dios y decir a las naciones que no hay otro Dios como Él, que Él es el único que nos ayuda. Pero tiene que verlo en nosotros, hermanos. Tenemos que dar testimonio, amén, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Isaías 30:18-19 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es un Dios justo, hermanos. Dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión y en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Aleluya, hermanos. Miren, hermanos, algo sorprendente lo que Dios tiene. Hermanos, hemos leído la palabra de Dios y la estamos leyendo cada día. Pero algo, hermanos, que siempre debemos recordar es que todo lo que estamos pasando, un día va a terminar. Un día todo esto va a acabar. ¿Y qué nos espera para la eternidad, hermanos? ¿Qué nos espera para la eternidad? ¿Qué es lo que te está impulsando hoy en día a buscar de Dios? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante? Bueno, hermanos, a veces en la situación que estamos, en la situación que nos encontremos, cada uno pasa por prueba diferente, hermanos. A veces no es la misma cada uno de nosotros, pero cada uno pasa por pruebas diferentes. Pero al recordar lo que Dios ha prometido, recuerden, hermanos, Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Y si todos hemos leído en Apocalipsis lo que Él prometió, ¿qué dice, hermanos? La palabra no está aquí, pero hemos leído una y otra vez. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber pecado, hermanos, ya no va a haber nada. Al contrario, ¿se imaginan? ¿Se imaginan, hermanos, si muchas veces aquí nos podemos gozar aún en medio de la dificultad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Y cuando estemos
en la nueva Jerusalén, cuando estemos, hermanos, delante de Él, delante de que fue herido, porque están las marcas que llevó en la cruz. Yo me pregunto, ¿cómo me voy a presentar delante de Él? ¿Tendré palabras para decirle gracias? No sé, hermanos, pero yo pienso y siento que correrán lágrimas de parte mía hacia Dios, hacia el Señor. Correrán muchas lágrimas porque, hermanos, ¿cómo podré agradecerle lo que Él hizo y está haciendo en mi vida? ¿Cómo podré agradecerle el cuidado que aún antes, hermanos, de conocerlo, pude ver cómo me libró de la muerte? ¿Cómo voy a agradecerle a ese Dios misericordioso que mandó a su Hijo unigénito para que hoy pueda acercarme a aquel Padre que me abraza, que me consuela, que me fortalece? ¿Cómo voy a estar aquel día? Pero de que vamos a estar, hermanos, si Dios lo prometió, vamos a aferrarnos a sus promesas, amén. Vamos a aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas y saber que Dios, hermanos, lo va a hacer, amén. Dios lo va a hacer. Dice primera de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad, hermanos, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No nos queda de otra, hermanos, más que ponernos firmes en las cosas del Señor. Amén. Buscarlo. Porque dice, ¿dónde estará el impío y el pecador? Sigue el justo, ¿con qué dificultad se va a salvar? El que ha sido justificado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No justificado, hermanos, por lo bueno que sea. Porque muchos dicen, bueno, yo voy a ir al cielo porque soy bueno. Hermanos, solo Jesús lo dijo. Muchos se levantaron, ¿verdad? Y decían, o nunca les dijeron a los que les seguían líderes, nunca les dijeron que ellos eran el camino. Pero Jesús sí, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, hermanos. Solamente por medio de Él y de que nosotros hemos creído en el Hijo unigénito, aquel que vino a esta tierra, que caminó, ¿verdad?, entre su pueblo. Pero que un día, hermanos, Él va a regresar. Y ya estoy terminando, hermanos. Segunda de Timoteo 1, 10 al 13 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo exhortaba a Timoteo y él le decía estas palabras, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo descansaba en la fidelidad de Dios. Cuando él dijo, yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, la comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad,
cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha oído tus oraciones en el pasado y las seguirá escuchando, hermanos, siempre y cuando nos humillemos delante de Él, reconozcamos que Él es el que nos ayuda en ese momento. Dice, no dejará de suplir, hermanos, tus necesidades en el momento de apuro. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19, hermanos. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Que la comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestras quejas impacientes, y el Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, y debemos aprender a descansar en su fidelidad. Dios será, hermanos, grandemente honrado, sí, cuando pasamos por la prueba y reconocemos su amor, reconocemos su fidelidad. Hermanos, ¿cuántos años hemos estado en el Evangelio? Y hemos pasado por muchas dificultades, pero déjeme decirle, creo que más de uno de nosotros podemos decir, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, y no dejaremos de verlas, amén, hermanos, porque Dios es fiel, y Dios quiere que aprendamos cada día a confiar en Él, y a esperar, y a poner nuestras necesidades, nuestras peticiones, todo lo que haya en nuestro corazón, hermanos, presentémoslas delante de Él, y Él, hermanos, las escucha, Él oye, amén. Y bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad. Y no esperemos, hermanos, al venir a este lugar, aquí a la iglesia, sino ¿cuántos hemos sido librados de accidentes aún en la carretera? ¿Cuántos hemos sido librados de accidentes aún en el trabajo? ¿Cuántos jóvenes han sido librados de accidentes en las escuelas? Hermanos, Dios es fiel y su fidelidad está presente para aquellos que confían y esperan en el Señor. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, y a través de un cántico expresemos nuestra gratitud a Dios y démosle gracias, hermanos, con todo nuestro corazón. Si Dios ha sido fiel en tu vida, dale gracias en esta mañana. Dale gracias porque no hay otro Dios como Él. Él fue el que te rescató, Él fue el que te perdonó y te perdona hoy en día. Por eso nos acercamos a Él con esa confianza y esa seguridad que Él es quien perdona nuestros pecados, quien nos limpia de toda maldad. Padre, en esta mañana, Señor, gracias. Gracias por este pueblo que se reúne aquí en esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque Tú no nos dejas, Señor. Tú no cambias, Señor. Nosotros cambiamos y a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que Tú has hecho, Señor. Pero en esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque en todas circunstancias, Señor, en toda aflicción, Tú has estado ahí. Nos tomas, Señor, de Tus manos. Nos llevas en Tus brazos cuando ya no podemos más. Nos dices que Tú eres quien nos ayudará, quien nos dará la fuerza. Y así lo hemos visto, Señor. Gracias en esta mañana, Padre. Gracias por Tu fidelidad. Que el Señor los bendiga una vez más, mis hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor por el mensaje de esta mañana que habló acerca de la fidelidad de Dios. Realmente yo veo en mi vida esta fidelidad tan marcada en su amor, en su misericordia, porque aunque nosotros somos infieles, dice Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo, y eso me sorprende porque muchas veces cuando faltamos al Señor, Él sigue siendo fiel, nos corrige, nos llama la atención, pero Él
sigue siendo fiel, porque Él es un Dios fiel. Yo doy gracias a Dios por su fidelidad. Este año yo tuve una cirugía en el corazón y las cosas no se miraban bien, pero miren ustedes cómo el Señor ha sido misericordioso. Hasta la fecha yo puedo gozar y decir que en verdad Dios ha sido fiel. Y doy gracias a Dios por eso. En todas las áreas de mi vida, con mi familia, con mis nietos, con mis hijos, mis hijas, mis yernos, mis nueras. Dios ha sido misericordioso y siempre ha sido fiel para con nosotros. Doy gracias a Dios por la gran bendición que me ha dado verlos crecer, crecieron muy rápido y gracias a Dios están trabajando ya y en todas las áreas de la vida podemos decir Dios ha sido bien, fiel, nos ha sostenido, nos tiene viviendo en un lugar precioso y nos ha dado salud y bienestar y en su misericordia bendita todavía nos soporta, todavía podemos trabajar y hacer nuestras labores y servir al Señor con alegría. En fin, no podría yo terminar de contarles toda la fidelidad de Dios para nuestras vidas. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, a Él le damos la alabanza por su fidelidad. Que Dios sea glorificado, que Dios sea bendecido y que siempre podamos estar agradecidos con nuestro Dios. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, si ustedes no conocen a Cristo y no han conocido la fidelidad de Dios, yo les invito para que ustedes abran su corazón y le inviten a sus vidas. Él siempre será fiel, Él siempre estará atento a tus oraciones, Él estará atento a sus necesidades. Cuando tú clames a Él, tú le vas a encontrar. ¿Y cómo hacerle? Solamente haz una oración y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti y no soy digno de que vivas en mi vida. Pero perdóname, Señor, perdóname porque muchas cosas las hice sin querer, Señor, pero perdóname por esos pecados, perdóname también por los que hice, Señor, voluntariamente, perdóname, Señor. Pero yo te invito a que vengas a mi corazón, que entres a mi vida, Señor. Quiero ver tu fidelidad, quiero ver tu amor, quiero ver tu compasión en mi vida. Yo necesito de ti. Dile al Señor en estos momentos que tú necesitas de Él y Él va a entrar a tu corazón, a tu vida y todo va a cambiar en tu vida y va a haber una nueva bendición. Dile al Señor: Señor, perdóname y permite que tu Espíritu Santo entre a mi vida, a mi corazón y me guíe en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios no te va a guiar. Yo sé que algo ha sucedido en tu vida en estos momentos y de una y de otra manera te enfocarás en el camino de bendición y encontrarás la fidelidad de Dios. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.